Muy buenas tardes. Ahora lo que nosotros vamos a explicar en lo que vendría a ser el sistema de registro. En este caso yo he tratado de instalar todo, tanto la base de datos como la aplicación en otra computadora. Si ustedes se dan cuenta, esta es otra computadora que estamos utilizando. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es primero hacer la conexión entre la base de datos que nosotros tenemos acá, que en este caso se va a llevar registros DB. Como si nosotros nos damos cuenta, si nosotros ejecutamos lo que vendría a ser usuarios, entonces solamente tenemos un usuario que es Samir. Entonces acá está Samir, la contraseña que está encriptada, el estado 1 que es activo, que en este caso está registrado en la base de datos, y en este caso los códigos, ¿no? El código que automáticamente se genera en pilas nada más. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser poder hacer la conexión. En este caso es string IP BD, que son las variables para poder llamarlo. La conexión debe estar nulo, y acá ponemos supuestamente la dirección, que en este caso es JDBC, el SQL server para la conexión. Le damos el localhost, que en este caso es 1433, el nombre de la base de datos, que se llama registros DB, que acá nosotros, si nos damos cuenta, acá está, miren, registro DB. User, en este caso yo le he puesto SA porque la conexión lo he hecho directamente del mismo usuario del Windows del SQL, que se llama SA. La contraseña es 123, en este caso le hemos puesto para cualquier restricción del propio Windows. Este string que nosotros ponemos acá del URL y el password mayormente son para lo que es la conexión con el MySQL. En este caso, como les dije, es escalable. Puedes ejecutarlo tanto en el MySQL teniendo el query dentro del localhost, al igual que también lo podemos ejecutar con el SQL. Entonces tenemos nombre servidor, llamamos como string servidor y string puerto. Mayormente el puerto es el localhost donde se va a ejecutar la aplicación. Ahora hacemos la conexión, hacemos un public connection. Siempre vamos a utilizar el get connection porque cuando hablamos de base de datos tenemos que tener la estructura del get. El get mayormente viene a ser el cliente usuario, mayormente lo utilizamos. Ahora el con igual a null, ponemos if, ¿no? Caso contrario que no se pueda conectar, la clase del Microsoft SQL automáticamente te va a sacar de la base de datos. Retornamos lo que llamamos con el con de la conexión. Ahora hacemos otra conexión pública, que en este caso ya es del servidor mismo, ¿no? Ponemos no tipo punto, en este caso con Oracle. Lo bueno es que nosotros podemos conectarlo hasta con Oracle. Miren. La conexión es no Oracle, le ponemos la dirección JBC Oracle Team arroba más el servidor más el puerto. Igual ponemos acá la clase que estamos llamando del Oracle, y al igual acá el Drive Manager, ¿no? Que mayormente te pide el localhost, el usuario y la contraseña. Con el MySQL es lo mismo, miren, solamente que ponemos la locación del localhost y nosotros lo ejecutamos, ¿no? Si nosotros lo ejecutamos con el MySQL, tenemos el localhost. En este caso el puerto tú le puedes cambiar. Yo puedo utilizar el 143 o el 300 o el 3306. Ponemos su driver también del forname. En SQL es lo mismo, solamente que acá añadimos el localhost más el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Y ya está. Entonces esto en base a la conexión es lo que te permite hacer esto, ¿no? Directamente. El IBD, como nosotros lo habíamos declarado al inicio, es el nombre de la base de datos. Miren, el IP, y el BD viene a ser la conexión del localhost con el 1433. Este es en tanto la conexión. Ahora, en base al de registro, el de registro mayormente tiene que ver con las conexiones de librerías que nosotros vamos a utilizar. En este caso yo estoy importando algunas librerías, como en este caso ya también estoy importando las entidades que yo estoy utilizando.
Esto ya por lógica ya lo deben de saber, el manejo de librerías, aunque el más importante acá es el input stream y el connection, que esto es, y el resultado y el result set, que son los principales que nos van a permitir la ejecución en Java. Ahora vamos a dar con el de registro. La conexión, como ya vimos, si en caso no se conecta va a salir fallido como null. Para poder reiniciar el propio sistema también nos va a permitir hacer este tipo de tratamiento de estado. El override se crea por defecto nada más al crear la conexión. Ahora acá hacemos la conexión, ¿no? Hacemos la llamada llamando del ingreso. En este caso va a ingresar el nombre, paterno, materno, en este caso el sexo, fecha de nacimiento, estado DNI y teléfono y tipo. Acá hacemos un if en el caso de la foto, porque decimos que la foto se lo va a guardar en un sistema binario en la base de datos. Y si nosotros nos damos cuenta, miren, vamos acá a persona, ejecutamos y miren, ven, código, nombre, apellido, sexo, documentación, identidad, y miren, directamente este es donde que se convierte y te lo encripta a formatos binarios, encriptaciones, para que así no te genere tanto peso en la base de datos. Ahora, bueno, no utilizamos un execute, abrimos un cache para hacer una sección. Para finalizar, todo tiene que ver todo esto del kilt, o sea, al momento que lo registremos la foto va a tener una conexión muerta. Esta conexión muerta puede decir que cuando no se ha grabado bien la foto o la resolución, por ejemplo, la foto es muy grande, en tanto la capacidad de tamaño sale como desbordamiento del propio sistema. Lo mismo, así como nosotros creamos el mismo procedimiento almacenado para ingresar, ahora hacemos el mismo llamado pero para actualizar. O sea, nosotros podemos actualizar estos datos que nosotros tenemos, ¿no? en el mismo sistema. Igual hacemos una sección de binarios para poder modificarlos y hacemos un procedimiento almacenado de eliminar. Esto mayormente es la conexión que podemos tener entre todo el concepto. La conexión que vamos a llamar va a ser llamamos a eliminar. En este caso hicimos el mismo procedimiento almacenado con lo que vendría a ser el SQL. Al momento de hacer el SQL vamos a llamar al código. Entonces al momento que llamamos al código podemos utilizar el tipo de procedimientos. Acá podemos tener el setIn, que es el objetivo del código. Voy a hacer la sección, ponerlo a nulo. En este caso yo estoy utilizando la capa datos. Como se supone que nosotros lo estamos creando en 3 datos, debemos de agregarlo, ¿no? Entonces si manejamos las 3 capas, que es entidad, datos y presentación, y en este caso tenemos también la monetización, podemos trabajar la base de eso, ¿no? Ahora vamos a retornar la lista para llamar los datos, o sea, para registrarlo. Si nos damos cuenta, siempre vamos a crear los objetos de llamar datos. Vamos a estar con object en registrar, set código. Estos code, nombre, path, es como nosotros lo llamamos en el propio procedimiento. A ver si nosotros nos damos cuenta. A ver, nosotros nos vamos a dar cuenta de esto mismo, de cómo estamos manejando los procedimientos, ¿no? Entramos acá a consultas, abrimos el jQuery en el node, y si nosotros nos damos cuenta es la misma utilización de esto, ¿no? De P de tipo, P de conexión, tanto en documentación, entidad, tipo de contexto,
lo podemos trabajar en ese contexto, ¿no?, que nosotros estamos llamando, de los procedimientos almacenados. Tanto para poder llamarlo en el propio sistema, eso es lo que estamos utilizando. Con esto nosotros vamos a llamar. Entonces vamos a trabajar con esto del tipo de objetivos de los datos. Ahora vamos a llamar un return, que es para la lista, llamar a la lista. Y ahora, para que todo esto se almacene, tanto como la foto, vamos a crear un custom imaging icon, que es el getFot. Este getFot mayormente nos va a permitir implementarlo en la misma base de datos, en la tabla persona. ¿Para qué? Para que la foto, cuando sea ingresada, la pueda encriptar en formato binario. Entonces eso es lo que nos va a permitir. Esto es en tanto a registros. Ahora vamos a la lógica de registros. En esta lógica de registros es muy pequeño nada más, porque se trabajan las capas. Automáticamente el override se crea cuando nosotros creamos el de registros. Al momento que nosotros lo implementamos, se crea el override de registros. Tener registros tanto de ingresar, actualizar, eliminar, son las capas que estamos utilizando, y listar. Entonces así podemos trabajar nosotros. Ahora, si vamos a al F registro, que es en este caso la tabla que nosotros hemos creado, siempre hay que tener en cuenta cómo trabajamos con el label. Tanto el label como el TXT o los buttons, debemos de tener bien en cuenta cómo nosotros lo llamamos al momento en el propio framework, ¿no? El text field mayormente ya saben que debe comenzar con TXT para poder llamarlos, pero lo fundamental, vamos a comenzar tenemos el principal también y el login. Lo primordial es primero el login, que nosotros vamos a tener que validar y poder manejarlo en ese aspecto. Si nosotros nos damos cuenta que hemos agregado un progress bar, varios botones, en este caso un check button, también nosotros podemos tener un text field, bueno, ¿no? Y para mayormente debe ser validado. Entonces, si nosotros entramos a ingresar, al botón ingresar, el código es un poco amplio, pero vamos a explicarlo de forma rápida, ¿no?, y concisa. A ver, los componentes que vamos a exportar son de las funciones globales y temporales, que la estamos llamando en la conexión y en lo principal. Importamos mayormente los Java AWT. Ahora, continuamos con lo que vendría a ser el login. Para llamar la función de los contadores, en este caso para ver si tanto ingresa la contraseña como mayúscula y minúscula, la validación, vamos a hacer la función del private int, los subprocesos que nosotros vamos a llamar temporales nada más, porque es momentáneo. Creamos el from login. El from login, lo que vamos a hacer es tener la conexión o la validación tanto de usuario como contraseña. Entonces lo que vamos a hacer acá con el watermarker va a ser ingresar como usuario. Al momento de ingresar como usuario, vamos a poder ingresar la contraseña. Entonces al ingresar la contraseña tenemos el pb carga para que se vuelva visible. En este caso la contraseña no se pueda visualizar. Utilizamos un try, un captcha nada más para retornar lo que estamos haciendo con la función y ver que el objetivo no se pueda mover, ¿no? Ahora, para cerrar el módulo, bueno, solamente ponemos un option panel, el show de configure dialog, para en este caso poner el mensaje para que se pueda cerrar. Si en este caso le estamos poniendo si deseas salir del sistema, la salida. Acá el hoteo opción le vas a poner en este caso sí o no como opción. El Windows constante se crea automáticamente cuando tú le das la opción del yes o no option. El if, en este caso, si caso contrario que no lo pueda cerrar, se va a quedar siendo visible el propio frame. Caso contrario, va a salir del sistema, que lo agarra como valor 0. Los activadores, que en este caso son los propios botones que estamos manejando.
al igual que los text file. Acá mayormente ya estamos entrando un poco al funcionamiento del propio sistema. Es la validación de la cuenta en la base de datos. Si nosotros nos damos cuenta, acá en usuario tan solo tenemos a uno, que es Amir. La contraseña, como nosotros podemos ver, no se está escribiendo en formato de cadena de caracteres o alfanuméricos, sino que te lo está encriptando. Entonces este código es lo que te va a permitir poder encriptar el formato. Esto también es la forma de edición de texto. Este es un mensaje mayormente que te damos, por ejemplo, si en caso te olvidaste la contraseña, cómo poder ingresar para poder recuperar o que te puedan validar la contraseña de nuevo, ¿no? Cambiándolo con las anteriores contraseñas que tú ya habías utilizado. Si deseas recordar la cuenta o no. En el caso de cancelar, solamente cerrar el módulo que nosotros estamos llamando del objeto. Y vamos con lo que sería el BB cuentas. Seleccionamos en este caso para que sea visible o no sea visible al momento de cerrarlo o editarlo, para limpiar todos los campos de texto que vamos a utilizar. En este caso solamente es validación de usuario y contraseña, solamente utilizando los select item, que en este caso nosotros estamos utilizando para que pueda validar un registro sobre otro registro más. El get printing the cursor mayormente te va a permitir eso, ¿no? Si tú, por ejemplo, validaste un campo, automáticamente para seleccionar otro te va a hacer el mismo concepto, excepto que te lo está agarrando como un paquete. Bueno, acá en este caso la contraseña, las funciones que te van a permitir en este caso ingresar en mayúscula al igual que en minúscula. Acá lo estoy poniendo como valor 0 y 1 nada más para que lo pueda reconocer el sistema. En mayúscula, automáticamente si tú pones en mayúscula te sale un mensaje diciendo que bien podrías manejar cualquiera de estos tipos de caracteres. Esto ya te bota por defecto el public static void main. Ahí todavía no vamos a correr nada porque está el override. Bueno, estas son las propias funciones que se crean cuando nosotros creamos el label, los propios botones o la barra de carga, de progreso también. Cuando llamamos al usuario, en este caso va a ser la activación del usuario. Si nosotros llamamos al usuario, se va a seleccionar el ítem, ¿no? Entonces al seleccionar el ítem, nosotros lo que vamos a tener va a ser que pueda arrastrar toda la tabla usuarios o validar o comparar en lo que vendría a ser el usuario, comparar el usuario con el usuario del propio Windows. Entonces si nosotros hacemos la utilización de eso, se genera esos tipos y aspectos de privilegios, ¿no? Para poder ingresar. Si se ingresa un tipo de privilegios, se va a poder llamar al propio sistema, o si no, automáticamente te va a salir error. Tenemos acá lo mismo, llamamos solamente la clase DOM, que en este caso yo lo estoy utilizando para cerrar la conexión en caso que no se encuentre registrado el usuario o la contraseña dentro de la base de datos de registros. Como sabemos, tan solo tenemos un usuario que es GSAMIR. Entonces hacemos la propia validación de logger, get logger, para poder utilizarlo. Ahora, para ingresar al módulo, para ingresar tanto al módulo como a la activación de los créditos, o sea, del mensaje que nos puede salir de los contadores, es de cuántas veces nosotros forzamos al ingresar la contraseña. Por ejemplo, si yo puedo marcar 3 veces más la contraseña, automáticamente a la cuarta vez ya no te va a permitir ejecutar el propio sistema.
¿Por qué? Porque estás haciendo un forcejeo adicional a lo que tú estás poniendo. Por eso mismo nosotros lo trabajamos con el request for, para que pueda reiniciarlo de nuevo, y también utilizar lo que vendría a ser el pb carga, ¿no? Que ya lo habíamos creado como un objeto. Entonces, los activadores de usuario incorrecto, los mensajes que te pueda botar, en este caso ya lo estamos trabajando tanto para el Oracle, para MySQL, y al igual también para lo que vendría a ser el SQL Server. Ahora, si pasamos a la principal, si nosotros nos damos cuenta que tenemos un botón de menú, si nosotros ingresamos al propio sistema, su código, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener, ¿no? Las funciones de label, status bar, ítem, al momento de cargar, en una línea, el simple date form, que en este caso te va a botar la fecha y hora, el tamaño máximo de la barra de carga que vamos a utilizar, las funciones. Entonces comenzamos con el registro de persona, ¿no? La función que vamos a llamar setTitle, vamos a adicionarle las funciones de usuario. Ahora, if de if registro nulo, ya se basa en lo que nosotros teníamos acá, ¿no? Del propio registro, y al igual que también los propios procedimientos almacenados de registro, ¿no? De ingreso. Miren, esta es la validación que yo hice con un procedimiento almacenado en SQL, que nos va a permitir tener el retorno del propio usuario, ¿no? Bueno, los mismos private del Javax que te bota cuando tú pones las propias herramientas o arrastrar las herramientas nada más del panel de herramientas que tenemos. Y entramos al fregistro. El fregistro es acá donde que vamos a tener la conexión. La conexión de cada botón y de cada text file que nosotros vamos a manejar. También tenemos la utilización de imágenes, porque ese es uno de los requerimientos que nos habían pedido. Entonces, si nosotros ingresamos a registrar, vamos a subir desde arriba y comenzar a exportar, ¿no? Acá se importan los componentes, tanto exportar, funciones globales, maximizar framework, opción, temporales, la entidad, que es la capa que nosotros también hemos creado, los datos. Entonces, automáticamente también al momento de exportar tenemos que importar las librerías. Acá yo estoy utilizando 4 librerías relacionadas a la conexión. El login.level es el que principalmente yo debería tener esa biblioteca. Ahora, en este caso es el código mismo que te bota para minimizar o maximizar el tamaño del frame. Esto es directamente full código para poder crear una interfaz. Esto no es necesario explicarlo de nuevo. Entonces, esto es lo más importante, lo que nosotros nos vamos a basar. Llenar combo. Llenar combo quiere decir las descripciones de la tabla que nosotros vamos a tener. En esas descripciones de la tabla que nosotros vamos a manejar, tenemos llenar los campos, que es seleccionar código, descripción, en el tipo doc, ¿no? En los estados. En este caso puede ser estado 1 o estado 0. Para probar esto, nosotros vamos al propio SQL y ponemos select from var2 para ver en este caso qué tipo de ejecución tenemos. Como ustedes dan cuenta, solamente tipo de documento de identidad debería salir nulo, o sea, ningún dato, porque todavía no tenemos el ingreso de 0,1 nada más. Ahora, creamos las columnas, que en este caso sería la columna de modelo, nombre, apellido paterno. Este caso le estamos dando en el mismo data grid, que en este caso es el de acá.
del propio diseño que nosotros estamos manejando es esto. La tabla que nosotros estamos, el JTable es lo que nosotros estamos manejando para crear la lista. Entonces al momento de ejecutar se va a mostrar código, nombre, apellido paterno, sexo, fecha de nacimiento, número y el modelo de foto. Pero cada una de estas es llamada por un tamaño, porque acá hacemos referente al tamaño que nosotros vamos a ejecutarlo. Entonces ese es el tamaño que nosotros vamos a manejar. Los ingresos del TXT de cada uno, TXT, DNI, sexo, tipo de documento, estado, para validarlo. El trim, que lo está llamando de la misma lista que nosotros habíamos creado, cargar datos para que vaya cargándolo uno por uno, pero la opción acá es que el código es el que tiene que validar primero. En este caso, si nos vamos a guardar, esto es lo que nos va a hacer, ¿no? Desea guardar los datos personales, confirmar la opción. Caso contrario, en este caso estamos haciendo la verificación, que esto es lo más importante. Por ejemplo, si una persona entra con un DNI y quizás de repente se registra otra persona con su mismo DNI, automáticamente lo que le va a salir que esta persona ya está registrada en la base de datos. Caso contrario, los datos se han ingresado correctamente, que nosotros podemos manejarlo acá. Se limpia automáticamente los estados para comenzar a ingresar otro. En este caso, ¿no? Si un dato ha sido mal llenado, automáticamente te va a salir la categoría de que la persona o el ingreso está error. Ahora, desea guardar los cambios realizados. En este caso ya solamente para realizar los cambios que utilizamos el procedimiento de modificar en el SQL. Eso lo podemos manejar de esa manera, ¿no? Esto ya viene a ser también la misma validación del sistema. Los botones de acción para cuando se activen en uno, mayormente quiere decir que automáticamente se va a almacenar bien los estados de que puede ser DNI o pasaporte, o también al utilizar, por ejemplo, el género, que en este caso puede ser mujer o hombre, que lo trabajamos con 0 y 1. Esta conexión del mouse ya mayormente tiene que ver con si yo lo quiero exportar a una página web con el mismo MySQL. Podemos utilizar un poco de código acá del HTML. En este caso utilizamos como si fuera un botón de eliminar nada más o restaurar nada más. Para guardar, en este caso los datos, solamente llamamos al procedimiento y para verificar vemos acá en la base de datos, miren. Lo ejecutamos. Estos son los datos que se han ido almacenando durante la prueba del proyecto. Exportamos el archivo guardado en exteriores, que estamos llamando a los objetivos del file data que ya habíamos creado en conexión y ya se habían automáticamente generado en la lista de registros. En este caso, si deseas restaurar los datos anteriores, si en caso te equivocaste, puedes manejarlo de igual manera con las mismas funciones. Eliminar los datos, en este caso si ya los quieres modificar de nuevo. Guardar la plantilla como nosotros ya habíamos manejado. Esta parte es bien importante del uso de la fotografía, porque nosotros tenemos que trabajar en varios formatos, que es el JPG, PNG, GIF. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es la conexión del JFile Chooser, que nos va a permitir agregar imágenes y tanto almacenarlas como eliminarlas o modificarlas. Para eso también nosotros hicimos el procedimiento de modificación de foto, que está acá abajo. Que luego encontramos acá. Entonces eso es lo que nosotros también podemos manejarlo, ¿no? Tenemos probables opciones para utilizar la longitud del peso de cada imagen. Acá nosotros les hemos puesto un pequeño límite. Este límite de imagen viene a ser el tamaño de white
y también la instancia que nosotros vamos a manejar, el icono que tanto puede utilizarse mediante el formato que pueda manejar, ¿no? Llamamos a la lista que habíamos creado del ítem, automáticamente se va a autogenerar acá el select index que te lo genera. Tanto para opciones de femenino, masculino, DNI y pasaporte. Mayormente eso se crea automáticamente de los paneles. Agregamos el tamaño, por ejemplo, de subprocesos, de los modelos de llenado de datos, si se cargaron bien los datos o no al momento de almacenarlo. Entonces, esto es un poco de la explicación del código. Lo he hecho de forma más sencilla para que ustedes puedan entender, y lo que vamos a hacer va a ser correr el programa. Entonces, nosotros nos damos cuenta acá, por ejemplo, vamos a hacer Samir, que era el único que había registrado la contraseña. Miren, si yo pongo en mayúscula me va a salir bloqueo mayúscula activado. Si yo le pongo en minúscula, automáticamente me va a salir este sentido. Entonces vamos a ponerlo que la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es este mismo valor de la base de datos, ¿no? Que es el de acá, solamente que está encriptado. Ingresamos. Ese bar hizo que se registren automáticamente o validen. Vamos a registrar personas. El código se va a autogenerar, en este caso yo debo poner nuevo. Código está bloqueado automáticamente porque se genera solo. Entonces vamos a ingresar acá, por ejemplo, a Carlos Ojeda, por ejemplo. Carlos Ojeda Muñoz, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ponerlo en apellido paterno y materno. El sexo le vamos a poner bien masculino. Acá vamos a poner el año de nacimiento. Primero trabajamos, como vimos en la misma base de datos, el año, mes y días. Tipo de documento, vamos a ponerle DNI, son 8 caracteres. En este caso vamos a ponerle 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Teléfono 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya está. Ahorita acá, si nosotros nos damos cuenta, Carlos Ojeda no está registrado. No está registrado ahorita. Entonces acá es donde que nosotros vamos a manejar de nuevo, ¿no? Para ver de nuevo, ¿eh? Carlos Ojeda Muñoz. Sexo masculino, bueno, 1994, el 07 y del 12. Seleccionamos tipo de documento, en este caso se le dice 12, 12, 12, 12. Acá, bueno, le ponemos cualquiera, no hay ningún problema. Esto es lo más importante, que un usuario no puede registrarse doble vez con el mismo DNI. Entonces le damos registrar. Nos olvidamos de la fotografía. Recuerden que acá tengo una fotografía, entonces voy a tratar de manejar, a ver, una fotografía pequeña que yo había manejado acá. A ver, déjenme ver. Déjenme buscar una foto supuestamente pequeña, porque si no, no la va a reconocer. A ver, este icono, por ejemplo, ¿no? Vemos que ya se ingresó este icono. Registrar. ¿Desea guardar los datos personales? Sí. Se ingresó correctamente a Carlos Ojeda. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero registrar a un nuevo usuario? Miren, un nuevo usuario. Por ejemplo, vamos a poner masculino. La fecha no importa. Pero esto es lo más importante. Miren, si yo aplico 12, 12, 12, 12, que en este caso era el DNI de Ojeda, no me va a permitir registrarlo. Miren, si yo le pongo ahí, deseas en este caso guardar los datos de la persona, dice ya existe una persona registrada con ese mismo número. ¿Por qué? Porque el DNI es como la llave foránea que nosotros vamos a tener para que sea único. Entonces no se va a poder, si yo le cambio a 13, recién sí se va a poder registrar. Miren, y automáticamente yo me registré. Si quiero modificar, hacer algunos cambios, ya está acá, por ejemplo, editar. De repente acá quiero darle
César de repente, miren, voy a cambiar mi nombre César. Eh, registrar, se actualizó correctamente, miren, ¿ves? César. Si quiero eliminar, por ejemplo, Enrique Mejía Chao, le doy a eliminar, ya está, se eliminó y automáticamente se bloquea. Ahora, si quiero exportar tanto reportes como en Excel como en PDF, acá también lo puedo hacer, miren, acá está. Solamente aquí al final le ponemos la extensión del propio Excel o del PDF. Tenemos cancelar en este caso para ver los datos. Si ustedes quieren también se puede cambiar la imagen que están manejando ahí ustedes solos, ¿no? Bueno, eso sería todo por la presentación del proyecto. Espero que hayan entendido de una forma muy sencilla.